Yo sí tengo la ley de servicio civil, licenciada. Ay, gracias, Alfredo. No me había dado cuenta, perdón. Bueno, entonces les decía que la clase de hoy pues va a tratar acerca de la relación funcional o servicio civil, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que cuando vimos los órganos administrativos vimos los elementos personales, ¿sí? Entonces vamos a ver que esta relación funcional o servicio civil es el elemento personal o subjetivo de los órganos administrativos. Entonces, qué es esta relación funcional? Bueno, esta relación, pues, es una relación eh, jurídico-laboral entre el Estado y sus trabajadores, ¿sí? ¿Cómo inicia esta relación? Bueno, esta relación va a iniciar en el momento de la toma de posesión del cargo y va a finalizar cuando el cargo es entregado, ¿sí? Entonces, vemos acá que su naturaleza es que no es un contrato civil, más bien es una mezcla entre un contrato administrativo y un contrato laboral, ¿sí? ¿Alguien de ustedes me podría definir qué es un servidor público? Un servidor público es aquella persona que trabaja para el Estado, el cual desempeña una función pública dentro de un organismo, licenciada. Muy bien. Hablando en términos legales, ¿sí? Vámonos al artículo cuarto de la Ley de Servicio Civil. ¿Se lo leo, licenciada? Por favor. Artículo cuarto, dijo. Ujú. Servidor público. Para los efectos de esta ley, se considera servidor público a la persona individual que ocupe un puesto en la administración pública en virtud de un nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el que queda obligado a prestar sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia administración pública. Muy bien. Entonces, no sé si esta definición ya se les hace conocida a ustedes. Yo como que he escuchado esta definición, pero no me recuerdo dónde. Tal vez dirán ustedes que se considera, quitémosle el servidor público, sino que aquella persona que ocupa un puesto en virtud de un nombramiento o en virtud de un contrato, por medio de la cual queda obligada a prestar sus servicios o ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de el patrón. Si se dan cuenta, estos son podríamos decir que es la misma definición de el trabajador, ¿sí? Cuando ustedes ven en el código de trabajo, y ahí en el código de trabajo establece, ¿verdad? El patrono y el trabajador, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, pues el servidor público
es uno de estos elementos personales o subjetivos de los órganos administrativos. Bueno, entonces vamos a ver que los sujetos de la relación funcional, ¿quiénes serían entonces? Y acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Y estamos diciendo que es un vínculo jurídico laboral entre el Estado y sus trabajadores, inicia en el momento de la toma de posesión del cargo y termina al entregar el mismo. Entonces, ¿cuáles serían esos sujetos que intervienen en esta relación funcional? Sería el Estado, el servidor público. Muy bien. Entonces sería el Estado y los trabajadores, ¿sí? Entre paréntesis, servidores públicos. Esto es lo que nos define el artículo 4 de la Ley del Servicio Civil, ¿verdad? El servidor público, ¿verdad? Que es la persona individual que ocupa un puesto en la administración pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual pues, va a quedar obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente a cambio de un salario bajo la dependencia continuada y la dirección inmediata de la propia administración pública. Entonces vamos a ver que los trabajadores pueden ser funcionarios o empleados públicos, ¿sí? Vamos a ver entonces, sería clases de servidores públicos. Clases de servidores públicos. Fíjense que según la ley hay dos servidores públicos y según la doctrina, esta la divide en tres. Entonces yo quiero que ahorita, por favor, me ubiquen en su ley del servicio civil esta clasificación, ¿sí? La clasificación de los servidores públicos. Esta sería la clasificación legal, es decir, la clasificación según la ley. Sería el artículo 31. Démosle lectura de la ley. Sí, del servicio público, del servicio civil. Servicio civil, leamos, vamos a ver. Dice artículo 31, clasificación. Para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos que en el servicio del Estado no comprenden en los tipos de servicios siguientes: servicio exento, servicio oposición, servicio por oposición. No, estas son, gracias Silvia, estas son las clases de servicio civil. Lo que estamos viendo son las clases de servidores públicos. Ya. Por favor.
Licenciada, no es el que está en el reglamento, Ah, ¿en qué artículo? el artículo 1, donde dice servidores públicos para los efectos de esta ley de servicio civil y en el presente reglamento se consideran como servidores públicos o trabajadores del Estado los siguientes: Muy bien. funcionario público, empleado público. Ujú. Estos dos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, Silvita. Gracias. Clases de servidores públicos. Según la ley, tenemos a los funcionarios públicos y los empleados públicos, ¿sí? Los funcionarios públicos vamos a ver que tienen ciertas características y los empleados públicos pues también tienen ciertas características. Bueno, vamos a ver que los funcionarios públicos establecen que es la persona individual que ocupa un cargo o puesto en virtud de, número uno, elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondientes. Número dos, ejerce mando, por medio del cual ejerce mando. Número tres, autoridad. Número cuatro, competencia legal. Número cinco, representación de carácter oficial a la dependencia o entidad estatal correspondiente. Y número seis, se le remunera con un salario. Estas son las características para poder considerarse un funcionario público, ¿sí? Aparte vimos, ¿verdad? Bueno, después les voy a decir las características porque creo que no les dije las características de los servidores públicos, ¿sí? Luego tenemos los empleados públicos. Establece que es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de Servicio Civil en virtud de, número uno, nombramiento o contrato, por el que queda, número dos, obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra personalmente, a cambio de un salario. Número tres, a cambio de un salario. Número cuatro, característica número cuatro, bajo la dirección continuada del representante o de la dependencia, perdón, del representante de la dependencia. Y número cinco, bajo la subordinación inmediata del funcionario o su representante. ¿Sí? Entonces, estas son las clases de servidores públicos que las encontramos fundamentadas en el artículo 1 del reglamento de la ley del servicio civil. ¿Sí? Y según la doctrina, estos pueden ser superiores, intermedios e inferiores. Según la doctrina, estos pueden ser superiores, intermedios e inferiores. Entonces les vuelvo a repetir. Recordemos que la relación funcional, entonces, es aquel vínculo que se va a dar entre el Estado y sus trabajadores, ¿sí? ¿Cuándo inicia esta relación laboral?
¿Cuándo dijimos que da inicio esta relación jurídico-laboral? Cuando firman un contrato, licenciada. Muy bien. En el momento de la toma de posesión del cargo, ¿sí? Ahí es que inicia esta relación jurídico-laboral, ¿sí? Con la toma de posesión en el cargo. ¿Cuándo dijimos que finaliza? Cuando se termina el periodo de administrativo. Muy bien, o cuando se entrega el cargo, ¿verdad? Dependiendo, porque podría ser que si es un funcionario público y fue electo popularmente, entonces cuando finaliza el periodo que le corresponde. Pero si fue por medio de nombramiento, ¿cómo sería? Bueno, cuando es retirado del cargo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver, según la doctrina dijimos que son superiores, intermedios e inferiores. Superiores, fíjense que los superiores, según la doctrina, pues son aquellos funcionarios públicos que ingresan por una elección. Podríamos mencionar como ejemplo el presidente de la República, los alcaldes, los diputados. ¿Ellos cómo ingresan? Son funcionarios públicos que ingresan por elección. Nosotros los elegimos, ¿sí? Intermedios, estos funcionarios públicos pues son los que ingresan por nombramiento. ¿Qué ejemplo podríamos mencionar acá, joven? Los ministros. Exactamente, los ministros, porque ellos son nombrados, ¿sí? ¿Será que el gobernador departamental podría entrar acá como ejemplo? Sí, licenciada. Sí, Sí, ¿verdad? ¿Por qué él es nombrado? ¿Por quién es nombrado el gobernador departamental? No, por por el el presidente. presidente, Presidente. exactamente, por el presidente de la República, ¿sí? Bueno, luego tenemos los funcionarios inferiores, que a ellos, pues según la doctrina, pues se refiere a los empleados públicos. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el sistema de ingreso, ahora sí, el sistema de ingreso al servicio civil. Vamos a ver que el sistema de ingreso al servicio civil, pues puede ser libre, por selección o mixto. ¿Cuándo va a ser libre? Bueno, o cómo podríamos definir el sistema de ingreso libre. Lo podemos definir como un sistema de ingreso al servicio civil en el que cualquier persona puede ingresar al mismo sin que sean exigidos mayores requisitos. El sistema de ingreso libre, pues es un sistema de ingreso al servicio civil en el que cualquier persona puede ingresar al mismo sin que sean exigidos mayores requisitos. Vamos a ver que en el sistema de ingreso por selección, pues este es otro sistema de ingreso al servicio civil en el que no todas las personas pueden ingresar al mismo, sino únicamente van a ser aquellas que cumplan con ciertos requisitos establecidos y de estas, pues aquellas que cumplan o obtengan mejores resultados en las pruebas a las que se han sometido. Este es el sistema de ingreso por selección. Y el sistema de ingreso mixto, este va a ser un sistema de ingreso al servicio civil en el que se mezcla, ¿verdad?, el sistema libre y el sistema por selección. Entonces, fíjense que acá vamos a ver que el que utiliza Guatemala es el sistema de ingreso mixto, ¿sí? ¿Y cuál sería nuestro fundamento legal? El artículo 113 constitucional. Presten bien atención porque en el examen yo les preguntaba
el sistema de administración pública que utiliza Guatemala y el fundamento legal, y no me lo supieron dar. Y todavía les dije, ahí en el artículo 221, anote el sistema tal francés, y ustedes no sé si no lo hicieron, por eso no lo vieron el día del examen, ¿sí? Entonces ustedes anoten ahí en ese artículo 113 constitucional, sistema de ingreso mixto al servicio civil. Háganlo con un color de lapicero, si tienen un color verde o un color celeste, para que resalte. Y todas las anotaciones que sean de materia administrativa, lo pueden hacer también con ese mismo color para que no se les confunda con otro tema, ¿sí? Porque ahí encontramos materia laboral, materia administrativa, en fin, materia constitucional, varias materias dentro de la Constitución. Entonces, anoten ahí con un lapicero de otro color, hacia arribita del 113, sistema de ingreso mixto al servicio civil. Ese es el que utilizamos aquí en Guatemala, ¿eh? Exactamente. 113, ¿verdad, Lick? ¿Qué manda ahí? 113, ¿verdad? Sí, 113. Gracias, ¿Cómo Lick. necesito ponerle? Anotan ahí arribita, sistema de ingreso mixto al servicio civil. Utilizado en Guatemala. Silvita, ¿me puedes apoyar con la lectura de este 113, por favor? Sí, licenciada, con mucho gusto. Dice, derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Muy bien, entonces este es el sistema que utiliza Guatemala, sistema mixto. ¿Sí? Sistema de ingreso mixto ¿a dónde? Servicio civil. Al servicio civil. Es decir, si nosotros queremos optar por ingresar, ¿verdad?, al servicio civil, entonces vamos a fundamentar pues, nuestra petición en este artículo 113, ¿verdad?, que establece pues que tengamos idoneidad, ¿sí? Y no establece alguna otra cuestión, por ejemplo, no necesitamos llenar mayores requisitos. Es una mezcla entre el ingreso por selección y una mezcla del ingreso libre. En algunas ocasiones, para ciertos puestos, se va a necesitar, pues, tener el mejor resultado, ¿verdad?, en las pruebas a que nos sometamos, ¿sí? Y en algunas, pues, no van a tener mayores requisitos que cumplir. ¿Está? Luego tenemos las clases de servicio civil. Ahora sí, Silvita, el artículo 31 de la Ley de Servicio Civil. Tenemos el servicio, hay 3 tipos de servicio ahí. ¿Nos puede apoyar con la lectura, por favor? Sí, licenciada. Entonces, por favor, marquen ese artículo 31 con verde, el epígrafe. Artículo 31. Procedimiento para declarar puestos dentro del servicio exento. De conformidad al artículo 32, numeral 4 de la Ley del Servicio Civil, las autoridades nominadas tienen facultad de declarar dentro del servicio exento hasta 10 puestos cuyas funciones sean clasificadas de confianza por el titular del ministerio correspondiente. Y para el efecto, el procedimiento es el siguiente. Primero, la autoridad de nominación emitirá el acuerdo ministerial declarando él o los puestos dentro del servicio exento, identificando el titular oficial del puesto, especialidad, partida presupuestaria, salario inicial y su correspondiente ubicación dentro de la institución. Posteriormente, enviará copia del acuerdo a la
Oficina Nacional de Servicio Civil para los registros correspondientes. Segundo, cumplido lo anterior, la autoridad nominadora emitirá de acuerdo a su nombramiento y el jefe o encargado de la unidad de recursos humanos o de personal de la dependencia en donde haya sido nombrada la persona suscribirá el acta de toma de posesión, consignando los datos en el formulario oficial del movimiento de personal y remitirá a la Oficina Nacional de Servicio Civil 3 copias del acuerdo del nombramiento y el formulario oficial del movimiento de personal. Para su análisis y registro, posteriormente, la Oficina Nacional de Servicio Civil devolverá el original en dicho formulario y copia del acuerdo del nombramiento a la Unidad de Recursos Humanos o de personal del Ministerio o dependencia de que se trate y remitirá copia de ambos documentos a la Dirección de Contabilidad del Estado para su inclusión en la nómina de pago y su archivo. Tercero, si el servidor que ocupa el puesto es removido y se nombra a otra persona, no es necesario emitir otro acuerdo ministerial para declarar el puesto dentro del servicio exento, toda vez que la declaración original mantiene su vigencia. Y cuarto, cuando la autoridad nominadora considere que no se justifica que un puesto declarado dentro del servicio exento continúe en esta situación, emitirá el acuerdo ministerial integrando de nuevo el puesto al servicio por oposición. Si al momento de emitirse el acuerdo respectivo al puesto se encontrara ocupado, la autoridad nominadora podrá nombrar al servidor un puesto donde reúna los requisitos de la ley o podrá destituirlo. ¿Qué manda, Oscar? ¿Qué código es ese artículo 31, licenciado? En la ley del servicio civil. Es que muestra otra cosa aquí. ¿Qué es lo que le establece ahí a usted? Dice clasificación. Uh-huh. Para los efectos de la aplicación de esta ley y sus reglamentos, los puestos en el servicio del Estado se comprenden en los tipos de servicios siguientes: servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición. Muy bien. Gracias, Oscar. Yo estaba esperando y no quise interrumpir a Silvita, pero fíjense que quiero ver si los demás, quienes tienen también así como acaba de leer Oscar, las clases de servicio civil, por servicio exento, sin oposición y por oposición. O los demás no tienen su ley. Nick, yo tengo servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición. Muy bien. ¿Quién más tiene así como el de Alejandro? ¿Jocelyn? ¿También? Muy bien. También, licenciada, como lo mencionó Alejandra. Muy bien. Licenciada, yo tengo en el artículo 29 que dice procedimiento para el nombramiento en el servicio por oposición. En el 30 tengo procedimiento para los nombramientos en el servicio sin oposición. Y en el 31 que tengo procedimiento para declarar puestos dentro del servicio exento. Entonces, lo que leí fueron los procedimientos del servicio exento. Ajá, exactamente. Pero no dice nada de lo que leyó su compañero Oscar. No, licenciada, así no. O sea, yo lo tengo dividido en 3 artículos, el 29, el 30 y el 31. El 31. ¿Y en el 29 qué tiene usted, Oscar? En el 29 aparece autoridades nominadoras. Ajá, exactamente. Silvita, ¿cuándo? Entonces, mi código también no está actualizado, licenciada. Sí, yo creo que su ley no está actualizada, fíjese. Pero vamos a ver eso porque sí, en este artículo 31 de la ley establece
las clases de servicio civil, ¿verdad? Exentos, sin oposición y por oposición. Y luego entonces, en los artículos del reglamento es que se da la definición de cada uno de ellos, del servicio exento, del servicio sin oposición y del servicio por oposición. Entonces, ahorita necesito que por favor se vayan al reglamento de la ley del servicio civil y ubiquemos estos servicios, el exento, sin oposición y por oposición. Y vamos a confirmar si estamos bien con el mismo contenido, ¿sí? Por favor. Que serían del artículo 32 al 34, licenciada. Del reglamento. Ah, no, perdón. ¿El reglamento dónde está, Ali? Y está al final de su ley. Al final de la ley tiene que decir ley y reglamento del servicio civil. Entonces, finaliza la ley, le tiene una hojita, yo creo que por medio, y entonces dice reglamento de la ley del servicio civil. Creo que a la mitad de la ley es que está el reglamento. Entonces era lo que yo le estaba leyendo, licenciada. O sea, yo le estaba leyendo el reglamento en lugar de la ley. Porque sí en el 30, en el 29 aparece procedimiento para los nombramientos del servicio por oposición. En el 30, procedimiento para los nombramientos en el servicio sin oposición y los puestos dentro del servicio externo en el 31. Las clases de servicio civil. Entonces hay que ver bien eso, porfa. El 31 de la ley de servicio civil establece las clases de servicio civil. Sí, entonces ahí lo confundió usted y estaba leyendo el reglamento. El reglamento. Bueno, entonces ahí a ese artículo 31 de la ley le van a anotar clases de servicio civil, ¿sí? Y entonces necesito que ubiquen en el reglamento el servicio exento, servicio sin oposición y el servicio por oposición. Entonces ahí sí está en el 29, el 30 y en el 31, en el reglamento. No, ahí está el procedimiento, pero hay otros artículos, en donde vamos a encontrar definido qué es el servicio exento, qué es el servicio sin oposición y qué es el servicio por oposición. Perdonen que los ponga así, pero es que fíjense que ahorita con el examen me dejaron ustedes así como que no les pregunté más fundamentos legales porque a unos alumnos no les fue tan bien con los fundamentos legales. Entonces mejor se los pongo a que ustedes los busquen porque recuérdense que lo que bien se aprende nunca se olvida. Cierto. Fíjese que yo no tengo el reglamento en la ley. ¿No tiene reglamento su ley? No, claro. Eso, fíjense que eso es algo bien importante que ustedes también deben de ver, porque la mayoría de leyes tienen su reglamento. Por ejemplo, la ley del IVA también incluye su reglamento. La de la TAC incluye su reglamento. Entonces, por favor, cuando compren una ley, vean ustedes eso. Y si no, también pueden ir a hacer el reclamo, ¿verdad? Donde compraron su ley y decir, mire, fíjese que yo vine a comprar la ley, pero esta no me incluye el reglamento. Yo necesito también el reglamento de esta ley. Porque puede ser que muchas veces las tengan viejitas, ¿verdad? Y esas por venderlas, las venden así en el reglamento. Disculpe, ¿cómo dijo que le pusiéramos en los artículos 29 al 31? No. En el 31, clases de servicio civil.
Artículo gracias. 31 de la Ley de Servicio Civil. Licenciada, ¿no estaría en el artículo 8? En el artículo 8, leámoslo, por favor. Que dice servicio exento. Se entiende por servicio exento aquellos puestos cuyas funciones son consideradas de confianza y que son de libre nombramiento y remoción. Muy bien. Entonces ahí en grande, anótenle ustedes con otro color de lapicero, servicio exento. El fundamento legal dijimos que es el artículo 8 del reglamento de la ley del servicio civil. Esa sería la definición, ¿verdad? Exactamente, esa sería la definición del servicio exento. Hoy Silvita está muy participativa, te va a ser acreedora a un punto, ¿eh? Ay, muchas gracias, licenciada. En el 10 está puestos de servicio sin oposición. Muy bien. ¿Le podemos dar lectura, por favor? Dice, son aquellos para los cuales no se requiere que los candidatos para ocuparlos se sometan al proceso de selección que establecen los capítulos 1 y 2 del título 5 de la ley. Muy bien. Entonces, aquellos servicios sin oposición, pues vamos a ver que también es una clase de servicio civil que se regula por la ley del servicio únicamente durante el desarrollo de la relación, no así en el inicio y en su conclusión. ¿Sí? ¿Y el servicio por oposición? Está en el 11, licenciada. El servicio por oposición está compuesto por todos aquellos puestos que para su nombramiento deben satisfacerse las calidades y requisitos que establece la ley y están sujetos a las disposiciones de la misma. Muy bien. Entonces podríamos definir a este servicio por oposición como una clase de servicio civil que está en la ley de servicio civil de todos aquellos puestos que para su nombramiento deben satisfacer las calidades y requisitos que establece la ley y que están sujetos a las disposiciones de la misma. Entonces, aquí en estos artículos, artículo 8, 10 y 11, encontramos regulada la definición de cada uno de estos servicios, ¿sí? De las clases de servicio civil. Tenemos servicio exento, servicio sin oposición y servicio por oposición, ¿sí? Entonces, ustedes así en grande anoten en su ley con otro color de lapicero, con letras mayúsculas. Servicio exento, en el artículo 8 del reglamento de la ley del servicio civil. En el artículo 10, servicio sin oposición, así en grande, para cuando ustedes lo estén buscando, ahí lo van a tener, ¿sí? Servicio por oposición en el artículo 11. Bueno, luego vamos a ver las formas de designación. Estas formas de designación, pues, no es otra cosa que la manera en que se formaliza el vínculo entre el Estado y su trabajador. Y esta puede ser, número 1, por elección. Formas de designación es la manera en que se formaliza el vínculo entre el Estado y sus trabajadores.
Y este puede ser, número 1, por elección. Este se subdivide en popular o listado. Número 1, popular. Número 2, listado. ¿Sí? O para que no se pierdan. Número 1, elección. A, popular. B, listado. ¿Sí? Número 2, nombramiento. La manera en que se formaliza el vínculo entre el Estado y su trabajador puede ser, número 1, por elección. Número 2, por nombramiento. Número 3, por contrato. ¿Esos que son, Lick? Elección, nombramiento y Designación. a ver. Estas son formas de designación. Como les decía, esta va a ser aquella forma, la manera en que se formaliza el vínculo entre el Estado y su trabajador. ¿Cómo pueden ser? Número 1, por elección. Número 2, por nombramiento. Y número 3, por contrato. Por elección puede ser popular y por listado. Bueno, luego entonces tenemos aquí dentro de esta ley del servicio civil la carrera administrativa. ¿Han escuchado hablar ustedes acerca de la carrera administrativa? De pronto algún familiar, ¿verdad? Está dentro de una institución del Estado y pues tiene, es un servidor público, ¿verdad? Pero de pronto hay un ascenso, ¿verdad? Entonces, esta carrera administrativa es ese derecho que tienen los servidores públicos de ascender a un cargo de mayor jerarquía, atendiendo únicamente su trabajo y trayectoria. Esta es la carrera administrativa. ¿Dónde creen ustedes que la encontramos regulada? ¿Será que en la Constitución, en la Ley del Servicio Civil, en la Ley de Contrataciones del Estado? ¿Dónde creen ustedes que encontramos esta carrera administrativa? ¿Cuántas de estas leyes? Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Servicio Civil o Ley de Contrataciones del Estado. ¿En dónde encontraremos esta carrera administrativa? Oscar, ¿dónde creen que podemos encontrar esta carrera administrativa? Licenciada, disculpe. En la Constitución, ¿es? ¿Será? ¿Cuál sería su fundamento legal? Mándele. Sí, en el artículo 37 del reglamento dice los ascensos
Y dice que se considera ascenso de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acción de Personal, por la cual el servidor público pasará a desempeñar un puesto de mayor jerarquía. Entonces tendría que estar en la Ley de la Acción de Personal para el servidor público. Revisemos el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil. Por favor. Los ascensos. Ujú. En el artículo 57, promociones, se considera promoción o ascenso el acto por el cual el servidor público pasa a desempeñar un puesto de grado o clase superior con la aprobación de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Exactamente. Entonces ahí anótenle ustedes carrera administrativa. En el 57 de la ley. 57, Lick. Sí, 57. Entonces vamos a ver que este va a ser aquel derecho que tienen los servidores públicos de ascender a un cargo de mayor jerarquía, atendiendo únicamente a su trabajo y trayectoria. Luego, si nos ponemos a leer un poquito, en el siguiente artículo establece respecto a los ascensos temporales. Leo, licenciada. Por favor, Jocelyn. Dice en artículo 58, ascensos temporales. Proceden los ascensos temporales en los casos de ausencia del titular cuando el servidor ascendido llene los requisitos establecidos por el puesto. En estos casos, el ascendido devengará únicamente el salario correspondiente al del titular ausente. Los ascensos temporales solo proceden de ausencias mayores de 60 días y las necesidades del servicio lo requieran. Muy bien. Entonces vamos a ver que proceden cuando el servidor ascendido llena los requisitos establecidos para y además estos ascensos temporales solo proceden cuando se trate de ausencias mayores a 60 días. Luego entonces encontramos la figura de las permutas. Esto lo encontramos en el artículo 59 de la ley. Vamos a ver que la permuta pues es el cambio voluntario, ¿verdad? Entre dos servidores públicos, bueno, que desempeñan puestos de igual clase. Si se trata de puestos diferentes, entonces no podría efectuarse, ¿verdad? Sin previo dictamen de la ONCE, es decir, la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, la permuta se va a dar siempre cuando los servidores públicos, dos servidores públicos, desempeñan un puesto de igual clase. No puede ser de diferente. Y si así fuese, entonces sí tiene que efectuar, se tendría que efectuar previo a un dictamen de la Oficina Nacional de Servicio. ¿Está? Luego tenemos en el artículo 60 los traslados. Acá vamos a ver que pues los traslados va a ser aquella acción, el traslado es toda acción por medio del cual pues un servidor público pasa a ocupar un puesto de igual clase o categoría en la misma o distinta dependencia administrativa. Y este puede ser solicitado por el interesado o bien acordado por la autoridad nominadora. ¿Sí? Entonces acá en el artículo 57 tenemos la carrera administrativa, en el artículo 58 los ascensos temporales, en el artículo 59 las permutas, anótenle ahí con color, otro color diferente, permutas y con mayúsculas. Y en el artículo 60 los traslados. Vamos a ver acá que la responsabilidad de los funcionarios públicos.
¿Creen ustedes que los funcionarios públicos, o perdón, los servidores públicos tienen responsabilidades? ¿Cómo dijo Lick? ¿Creen ustedes que los servidores públicos tienen responsabilidad? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Cuál será esa clase de responsabilidad? Fíjense que tienen responsabilidad jurídica. ¿Qué manda, Oscar? Perdón, en el 61 dice derechos de los servidores públicos y dice derechos y obligaciones y prohibiciones. Estás hablando de de los derechos u obligaciones que ellos tienen, pero recordemos que ellos tienen responsabilidades, ¿verdad? ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Qué manda acá? Ajá. Ujú. Perdón, Alfredo, no le escuché mucho. Bueno, vamos a ver que los servidores públicos tienen responsabilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay responsabilidad jurídica y responsabilidad política. Responsabilidad jurídica y responsabilidad política. La responsabilidad jurídica puede ser responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. ¿Sí? Ahora les va a quedar como tarea a ustedes ubicar esa clase de responsabilidad que tienen los servidores públicos. La civil, la penal y la administrativa. Servidores públicos, ¿verdad, Lick? ¿Sí? Responsabilidad de los servidores públicos. Dijimos que existía la responsabilidad jurídica y la responsabilidad política. ¿Sí? Entonces tenemos en la personalidad jurídica, la responsabilidad jurídica, la civil, penal y administrativa. Ustedes tienen que ubicar cómo es que se da esta responsabilidad. El fundamento legal. Y bueno, jóvenes, fíjense que esto es todo por el día de hoy porque tengo pendiente examen extemporáneo a su compañera Jocelyn. Entonces, les voy a pedir de favor si me pueden dejar con ella y primero Dios nos vemos la próxima semana. Fíjense que el lunes a más tardar les voy a subir el material de las diapositivas del tema de hoy para que ustedes lo lean y la próxima semana seguimos con el mismo tema. ¿Está? Y también, por favor, necesito la misma ley porque vamos a analizar aquellos 4 aspectos importantes. Si alguien de ustedes, pues, elaboró su tarea, ¿verdad? Con respecto a la ley, entonces van a verificar si está bien o no. ¿Estamos? Voy a habilitar el espacio para que puedan subir su tarea aquí en esta segunda fase, ¿sí? ¿Se recuerdan que hace, qué? 8 o 15 días. 15 días dejamos una tarea. Entonces, ahorita voy a habilitar el espacio en la segunda fase para que Lick, pero tengamos. una consulta. Ujú. Fíjense que yo tengo la plataforma bloqueada, entonces no sé si se la puedo mandar por WhatsApp o el día lunes.
Va, envíamela por WhatsApp y en cuanto ya tenga su plataforma habilitada, cuenta, ¿sí? Ah, va, está bien, Liz, gracias. O sea que ahorita ya se la podemos subir, licenciada, lo del cuadro de las leyes administrativas. Sí, Muy bien. ahorita les estoy anotando acá. Estoy aperturando el espacio para que lo puedan hacer. Licenciado, una pregunta, ¿y este de civil, penal y administrativa para cuándo es? Para la otra semana, Ah, ya, gracias. pues nada. Es solo investigar esas tres, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Y la responsabilidad política, esa no tiene derivados. Bien, no, esa no, pero también vamos a hablar de eso la próxima. Va. Gracias, Lick. Gracias a ustedes, les deseo una excelente noche. Feliz noche, licenciada.